Esta semana veía a la luz ese informe del anteproyecto de ley de startups que ahora está abierto a audiencia pública. Es un texto que ante todo recoge entre las principales medidas la rebaja del impuesto de sociedades y de la renta de las personas no residentes del 25 al 15% durante un plazo máximo de 4 años, entre algunas otras especificaciones. Y vamos a analizar en los próximos minutos qué es lo que supone ese anteproyecto de ley y hasta qué punto España podría convertirse en un hub emprendedor. Es un placer saludar a Nacho Ormeño, CEO de Startup Explore. Nacho, muchísimas gracias por atendernos en Negocios Televisión. Muchísimas gracias a ti, Marta, por la invitación. Un auténtico placer. Antes de entrar en las principales claves de esa ley, ¿no?, de startup del Gobierno, ese anteproyecto de ley que ya veíamos cómo seguía avanzando a lo largo de la semana, cuéntanos, para acercarnos un poquito también más a Startup Explore, ¿quiénes sois? ¿Cuáles son las principales claves de vuestro proyecto? ¿En qué andáis metidos, sobre todo? Sí, Startup Explorer es una de las principales plataformas de financiación participativa que hay en el país. Lo que hacemos es que ponemos en contacto una comunidad de inversores con empresas que están buscando financiación. Tiene una comunidad de inversores que quiere invertir y tener exposición a este tipo de activo alternativo, que son empresas emergentes de reciente creación y con alto potencial de escalabilidad. Vale, es decir, en este caso seríais los que unís, ¿no?, en los que hacéis que converja esa relación entre inversores que están buscando participar en algún tipo de proyecto y empresas que están buscando financiación. Exacto, exactamente. Entrando ya en materia en la ley de startups del Gobierno, bueno, tendremos que ver a ver cómo sigue avanzando el proceso, pero bueno, entre esas principales medidas destacábamos esa rebaja del impuesto de sociedades, de la renta de las personas, del 25 al 15%, también se elevaría al 30%, del 30 al 40%, perdón, la base máxima de deducción para aquellas inversiones que se hayan realizado en empresas de nueva o de reciente creación, hasta los 100.000 euros. ¿Cómo ves algunas de estas medidas? ¿Hasta qué punto crees que este anteproyecto de ley tiene unas buenas bases para asentar ese camino, ese desarrollo a la innovación futura que se está planteando ahora mismo para España? Bueno, en primer lugar, hay que felicitar que se tome la iniciativa de hacer una iniciativa pensada para el emprendedor que decide crear y lanzarse al mercado, ¿no? Creo que siempre es bien recibido y de buen grado, ¿no? Ese anteproyecto de ley entendemos que es una primera versión en la que hay que trabajar porque hay puntos que no terminan de estar muy finos, ¿no? Esa rebaja en el impuesto de sociedades durante los primeros 4 años, al final el impuesto de sociedades grava ingresos menos gastos, por lo tanto, en empresas de reciente creación donde lo normal es no generar beneficio durante los primeros años porque reinvierten todo el posible beneficio o van a pérdidas en esos primeros años, no se ve afectado, por lo tanto, no es una rebaja como tal, ¿no? Esa sería una primera aproximación. La segunda, el segundo comentario con respecto a lo que comentabas, es esa rebaja fiscal para personas que apuesten y que arriesguen su capital privado y lo pongan a trabajar en proyectos empresariales. Esa medida es muy bien recibida. Como plataformas como la nuestra, al final provoca un impacto y provoca el impacto de incentivar el ahorro privado que se ponga a trabajar en proyectos empresariales. Por lo tanto, en ese sentido, muy buena medida, ¿no? Entonces, en conjunto, Nacho, teniendo en cuenta bueno, lo que decías, ¿no?, que esa rebaja del impuesto de sociedades realmente no es una rebaja como tal, pero ahora también añades el contrapunto de esta medida que sí convence más luces que sombras. ¿Cómo estaría la balanza? El anteproyecto tiene luces y sombras y lo entendemos como que es una primera versión en la que ahora toca a la industria, a los sectores y al ecosistema, tanto emprendedor como inversor, ponerse a trabajar codo con el gobierno con el fin de poder sacar un proyecto de ley que tenga un poquito más de ambición. Al final, si queremos hacer de España un país emprendedor, tenemos que mirar un poco más allá de nuestras fronteras y tratar de traernos medidas que en otros países están incentivando que el ahorro privado se ponga a trabajar en proyectos empresariales de reciente creación como medida de protección de la inflación, ¿no? Al final, y como generadores de empleo. No hay otro medio
en esta sociedad en la que vivimos de generar riqueza, que no sea a través de las empresas, que son las que crean empleo y crean puestos de trabajo y capturan valor, ¿no? Dos cuestiones. ¿Qué elementos debería tener el anteproyecto de ley para que demostrase esa ambición? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el impacto que se espera de esta ley en sí? Esta ley en sí tiene puntos buenos, es el tratar de hacer que inversores extranjeros no tengan que tener un número de identificación extranjero, un NIE, para poder invertir en el país. Creo que es algo muy positivo. Otras medidas como puedan ser que haya un organismo público que sea el que da o quite títulos de tú eres una compañía emergente, ¿no? O tienes un grado alto de innovación o tú no. Yo creo que si se quiere ser ambicioso y más tras la destrucción de tejido productivo que hemos sufrido todos a raíz del COVID, creo que se debería incentivar más la creación de empresas y bonificar en esos primeros 5 años y hacerlo extensivo a cualquier compañía de reciente creación que pase por sus primeros 5 años, ¿no? Y al final una rebaja impositiva cuando más te hace falta creo que merecería la pena. Otras medidas que serían sinónimo de un proyecto de ley más ambicioso, pues serían favorecer que inversión extranjera acuda a empresas y se canalice en empresas españolas. Favorecer y seguir incentivando que el ahorro privado de las personas particulares pueda ponerse a trabajar en proyectos empresariales, incentivar esa asunción de riesgos. Al final, en un entorno inflacionario del 2-3% en el país, al final va a provocar una merma en la capacidad de compra futura. Si eso lo tenemos protegido, incentivando y construyendo empresas del mañana, al final creceremos todos como economía. Y tercero, sería que los propios planes de pensiones, tanto públicos como privados, puedan tener en el activo fondos de inversión que son los encargados de financiar las compañías en fases más maduras. Y teniendo en cuenta la crisis sanitaria que al final ha asolado y ha tocado a todos los sectores de lleno, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en sí, en este sector en concreto? Bueno, en el sector hubo unos meses, efectivamente, cuando estuvo el confinamiento duro, hubo unos meses de parón en la inversión, porque al final todos los fondos de inversión y los inversores miraron para adentro, miraron hacia el portfolio de compañías en las que ya estaban invertidas, con el fin de ver cuáles eran las necesidades de financiación y pararon inversiones en nuevas compañías. Pero al final 2020 termina en un año récord de inversión en startups en España. Termina en un mercado en máximos históricos en cuanto a capital. Nunca se ha invertido tanto como en los años 2019-2020. Y más allá del impacto debido a la pandemia, el sector en sí, cuando hablamos del sector de la inversión, ¿es atractivo, en este caso para los inversores nacionales, extranjeros? ¿Qué pesa más? Absolutamente. ¿Sí? Sí, absolutamente atractivo. Al final, España tiene unas circunstancias muy particulares y es que tenemos talento de primer nivel mundial con unas valoraciones de compañías muy atractivas comparado con nuestros respectivos pares europeos y, por supuesto, anglosajones, ¿no? Tenemos unas valoraciones mucho más atractivas que sirven para que capital extranjero pueda ponerse a trabajar en las empresas del país. Teniendo en cuenta tanto inversión nacional como internacional, ¿cuál sería el peso de la participación extranjera y sobre todo qué es lo que más les atrae? Lo que más les atrae es poder entrar en valoraciones de compañías mucho más atractiva con respecto al resto de pares de países de Europa y Estados Unidos y Reino Unido. Eso por un lado. Punto uno, valoraciones. Dos, el nivel de globalización permite crear empresas que tengan un impacto global desde cualquier parte del mundo. Y tres, en cuanto a pesos, así como el 70% de las rondas de inversión se promueven por capital nacional, en cuanto a volumen de inversión, el 70% de los fondos invertidos en el año 2020 provienen de capital extranjero.
Y Nacho, ya para terminar, ¿cuál es nuestro papel a nivel de emprendimiento, de innovación, de desarrollo? ¿Es viable, lo vemos posible que realmente nosotros nos convirtamos en ese hub emprendedor que ahora mismo es la imagen que está exponiendo, plasmando el gobierno como proyección a futuro? Como proyección país, como proyecto país, creo que es una iniciativa preciosa en la que el país debe confiar y tener la confianza puesta en los emprendedores, porque al final son los que construyen futuro, son los que construyen las empresas del mañana, son los que construyen las empresas que generan valor y capturan una parte de valor y generan puestos de trabajo. Por lo tanto, creo que como plan es ambicioso y merece la pena poner los medios, tanto regulatorios como incentivos fiscales, para que eso sea una realidad. Pues tomamos buena nota de todo ello, pendientes de cómo va a seguir evolucionando este anteproyecto de ley que ya ha empezado a ver la luz esta misma semana. Veremos si esa proyección que plantea el Gobierno de España como hub emprendedor se cumple y sigue unas buenas pautas, siempre con esas medidas que sirvan de base, unas medidas que puedan afianzar realmente toda esa imagen. Muchísimas gracias por acompañarnos en Negocios Televisión. Nacho Ormeño, CEO de Startup Explore. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros.